¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido, bienvenida a Sin Filtro, yo soy Genaro Lozano. Esta noche vamos a platicar con 4 estudiantes de la carrera de Neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, que estás seguramente cuando escuchaste la carrera Neurociencias, a lo mejor te quedaste igual que yo, de qué se trata, qué es esta carrera, en qué se puede trabajar, cuál es su campo de acción, pero también sobre cómo les ha ido con la pandemia, si han regresado ya o no a clases presenciales. La UNAM es una de las universidades que se ha resistido más al regreso presencial, dado que evidentemente son muchos y muchas alumnas y evidentemente esto ha tenido algún efecto en el desempeño de las estudiantes que están estudiando las distintas carreras que ahí se ofrecen. Pero nos vamos a concentrar en neurociencias y hablaremos también sobre las consecuencias de la pandemia. Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa universitaria de Sin Filtro. Neurociencias en la UNAM y la pandemia son los temas de esta noche, y para ello dividimos los bloques de la siguiente manera. El primero, ¿de qué va la licenciatura en neurociencias? Porque si estás igual que yo, que no sabes para nada de qué se trata, pues vamos a tratar de esclarecer este punto. Además, ¿cómo es el proceso de ingreso? Si alguien de repente dijo, yo quiero estudiar eso, ¿cómo le puede hacer para estudiarlo en la UNAM? ¿Cómo es estudiar neurociencias precisamente en la máxima casa de estudios de México y tal vez del mundo en español? Bloque 2, retos por la pandemia. ¿Cómo ha sido estudiar neurociencias en pandemia? ¿Cuáles retos han enfrentado por las clases virtuales? ¿Cómo será el regreso a clases presenciales? Bloque 3 y último de la noche, las consecuencias de la pandemia, efectos a corto plazo, adaptación a la normalidad, efectos a largo plazo, la vida laboral y conclusiones. Y para empezar a platicar de estos temas, hoy nos acompañan Mariana Enciso, y es estudiante de la licenciatura en neurociencias justamente allá en la UNAM. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, todo bien, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Camila también nos acompaña hoy, Camila del Río, estudiante de la licenciatura en neurociencias también en la UNAM. ¿Cómo estás, Camila? Igual, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Joana Paulina Gómez, estudiante también de la licenciatura en neurociencias en la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, mucho gusto. Bienvenida. Y Javier Navarro, estudiante de la licenciatura en neurociencias en la UNAM e integrante de Lo Neuro, de las cosas que ya nos contarás también de qué se trata eso. Bienvenida, Javier, ¿cómo estás? Aquí muy bien, gracias. No, pues gracias a ustedes por haber propuesto este tema. La verdad es que les voy a contar, habían propuesto este tema desde el año pasado, pero evidentemente como ocurrió todo lo del CIDE y todo también lo de la UDLAP, pues abrimos el espacio para estudiantes del CIDE y de la UDLAP que nos contactaron justo para hablar de los conflictos que estaban ocurriendo en sus universidades. Vamos a retomar esos temas también, por supuesto, la semana que entra, pero ahora sí hicimos una pausa porque llevábamos mucho tiempo hablando del CIDE y de la UDLAP, para hablar de esto, de neurociencias en la UNAM, que también ustedes lo habían propuesto. Entonces me gustaría empezar contigo, Mariana. Cuéntanos, porque yo la verdad navegué en la página web de la carrera de neurociencias un poquito, leí que era interdisciplinaria, que tiene que ver con medicina y demás, pero no son neurólogos o neurólogas. Cuéntanos un poco, ¿qué es neurociencia? ¿De qué se trata? Bien, sí, como mencionabas, es una carrera multidisciplinaria donde vamos a abordar desde diferentes puntos de vista el sistema nervioso, pero efectivamente no somos ni médicos ni psicólogos, que se puede llegar a confundir. Tenemos un cierto enfoque matemático, un cierto enfoque computacional incluso, pero la diferencia o lo que nos distingue de medicina y otras carreras es nosotros no tenemos una intervención directa con pacientes. Nuestro trabajo es más en cuestión de investigación, más dentro de un laboratorio. Hay algunos que se dirigen a la divulgación y la docencia. Y pues básicamente es eso. Las neurociencias es el estudio del sistema nervioso desde un punto más interdisciplinario. Ok, pero entonces hacen investigación. Te iba a preguntar, ¿aprenden también a programar y tienen alguna conexión esto, digamos, también con computadoras y demás? A ver, cuéntame más. Sí, nosotros desde el primer semestre llevamos un taller de programación. Aprendemos a programar en Python y en R, que son los dos lenguajes que más manejamos nosotros. Y para quinto semestre tenemos una materia que se divide en varios bloques, que es modelos computacionales, que justo está dirigida a esta parte de las computadoras y la programación. Python y R, que la verdad es que para su generación ya es como aprender a hablar otro idioma. Evidentemente es otro idioma,
pero es como una Literal. segunda lengua. Para la mía era nada más inglés, y a lo mejor un segundo idioma francés o italiano si estaba estudiando RI o Relaciones Internacionales, pero ya las generaciones de ahora como ustedes, y seguramente luego después mis sobrinas van a tener que aprender, y mi sobrino van a tener que aprender justamente a programar. A ver, y cuéntame un poquito más ahora, Camila, para tratar de diferenciar muy bien, porque es interdisciplinaria, ya nos decía Mariana, no es medicina, pero tampoco tratan con pacientes. ¿Por qué decide alguien como tú estudiar neurociencia? ¿Cómo te enteras que existe esta carrera? ¿Y por qué decides esa y no neurología o no medicina o no alguna de las otras, o actuaría o matemáticas o alguna otra de las disciplinas que también tienen que ver con neurociencias? Pues en mi caso fue porque yo lo que quería entender era la conducta humana. O sea, a mí me llamaba la atención porque siendo como orgánicamente, biológicamente iguales, tenemos creencias diferentes, conductas diferentes, o viviendo exactamente la misma experiencia, dos personas tienen respuestas diferentes. Entonces, leyendo un libro me enteré de la existencia de las ciencias cognitivas, y cuando yo leí ese libro en ese momento no existía esta licenciatura. Y hasta que entré ya casi al último año de prepa fue cuando se creó la licenciatura, y pues era justo lo que quería, o sea, era entender, pues sí, la conducta, pero desde todos los puntos de vista, entender desde el nivel molecular y cómo hacer modelado de esto, y con matemáticas, computación, etcétera, pero también entender la parte psicológica y la parte humanística, porque también llevamos materias de epistemología, etcétera. Y entonces, sí, o sea, conmigo fue por haber leído un libro que me enteré de la existencia de esta área. Oye, dices el comportamiento humano. Fíjate que yo, una de las carreras que estudié, que es ciencia política, también estudiamos el comportamiento humano de otra manera, y tratamos un poco de predecir pues cómo van a votar las personas, o por qué tienen una identidad partidista, o por qué se meten en un movimiento social, entre otras cosas, ¿no? Pero entonces, para ti quiero entender qué parte del comportamiento humano, qué es lo que te llamó la atención. Dijiste, a ver, cómo las neurociencias humanas ayudan a entender este proceso. Pues tuve varias preguntas, la verdad. O sea, de chiquita, como a los 10 años, quise ser teóloga porque quería entender por qué la gente tenía relaciones diferentes. Pero conforme fui avanzando, por ejemplo, siempre me ha gustado leer. Entonces, el cómo es que leyendo un texto podía generar estas imágenes en mi mente y tener estas sensaciones, etcétera. Pero también el ejemplo que mencionaste de la política, mi hermano está estudiando política y administración pública, y la verdad es que coincidimos en varias de las cosas que llegamos a ver en las licenciaturas. O sea, por ejemplo, está esto del gobierno cognitivo, que es la aplicación de las neurociencias para generar políticas públicas. Entonces, si conoces la conducta de las personas, puedes poner reglas o de cierta manera que aseguren que como que se lleven a cabo de la forma en la que tú quieres que se asegure. Entonces, sería una aplicación de las neurociencias. Pero para poder aplicarlo, tienes que entender cómo funciona el sistema nervioso, que es algo que nos explicó Mariana, que es lo que se lleva a cabo en la carrera. Entonces, si tú ya sabes que con ciertos estímulos tienes ciertas respuestas, pues entonces lo puedes aplicar al área que quieras. Y eso es lo padre de las neurociencias, que puedes aplicarlo literalmente a lo que se te antoje. O sea, puedes aplicarlo a política, puedes aplicarlo a filosofía. Están los neuroepistemólogos que están justamente todo este rollo de la conciencia y no sé qué. Eso es algo que se ve en el lado de la filosofía. También se puede ver desde el deporte. O sea, el ámbito el que quieras, se le puedes aplicar las neurociencias. Wow. A ver, Javier, cuéntame un poco de ti, cuéntame cómo fue tu proceso de ingreso, y cuéntame por qué también decidiste estudiar neurociencias, que por cierto, tengo entendido que ustedes son la tercera generación, ¿no? Es de las carreras más nuevas que se crearon en la UNAM, ¿no? Bueno, yo soy de la primera generación, de hecho. Y pues, bueno, yo decidí estudiar, quizás fue como más como propio, como para conocerme a mí mismo, como autoconocimiento. Y pues en sí yo no pensé que iba a ser así como una carrera tan exigente, pero ya al entrar pues sí es una carrera de alta demanda y de excelencia académica, pero pues al fin como que ya cuando estuve ahí ya no se sintió tanto. Y pues como que ya nos empezamos bueno, justo con ayuda de mis compañeros y con ayuda, porque yo venía de área 4, yo venía de haber estudiado humanidades, haber estudiado música, de hecho.
Entonces, pues como que retomar todavía ese camino que estaba por ahí olvidado de las matemáticas y todo, pues fue un proceso que le tuve que echar esfuerzo, pero al fin rindió frutos. Y pues ese fue mi camino, o sea, como de intentar conocer la conducta igual que Camila, pero más pues para saber quién soy, para saber cómo es que me muevo, cómo es que decido. A mí me pasó un poco lo mismo, yo no hice área 4, hice área 6, imagínate, filosofía y bellas artes, y de repente entré a una escuela muy cuantitativa en donde me traumaban las matemáticas y la verdad es que tenía una deficiente, un deficiente contexto de matemáticas, tuve que ponerme al día y de economía y bueno, ahí la libré. Pero entonces tú querías entenderte a ti y viste que la UNAM acababa de abrir entonces esta carrera y aplicaste y hiciste el proceso para entrar. Exacto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué les piden? ¿Es un examen general? Sí, en el pasado, cuando me tocó a mí de la primera generación, o sea, hace 4 años, 5 años, pues era solo podías pertenecer a área 1 o 2 y hacer un examen para psicología, ¿para qué más? Para psicología, para el área de medicina. ¿Y qué otra carrera había? Creo que biología. Ah, bueno, sí. Biología, medicina y psicología. Esas eran las 3. Y después, yo entré por biología porque pues me interesaba también un poco la epigenética como tal, como modelo de estudio. Y pues, bueno, yo hice el examen y después hubo otro examen de conocimientos, pero ya enfocado para la carrera de la licenciatura en neurociencias. Y después de ese filtro hay una entrevista con el subcomité y ya, pues te avisan si eres aceptado. Y creo que ahorita no acaba mucho. No, digo que esta noche me van a dejar así, me van a dejar y seguramente la gente que nos está viendo también, con el ojo así de epigenética. Voy a googlear a un qué es eso también, porque seguramente muchos no sabemos. Pues déjame darle la voz también ahorita a Joana, porque tenemos que ir a una pausa. Para ti, Joana, también cuéntame cómo fue para ti este proceso y cómo es estudiar neurociencias en la UNAM. Escuchaba también que tienen que mantener, ya decía pues un poco Javier, que es muy exigente, y escuchaba por ahí que si tienen promedio por debajo de 9, prácticamente le sacan de neurociencias y le regresan a medicina, ¿no? Sí, así es más complicado. Si tenemos un promedio, bueno, en este caso menor a 8, pues entramos como una especie de evaluación con el comité, pero no podemos reprobar ninguna materia. En este caso no podemos hacer extraordinarios, que normalmente en una licenciatura normal pues sí puedes hacerlos. En este caso no, porque automáticamente entras como irregular y al ser irregular te sacan de la licenciatura en neurociencias. Regresas a tu licenciatura de origen, ya haya sido medicina, psicología o biología o alguna del área 1, pero si es antes del 4º semestre. Si ya es después del 4º semestre, automáticamente sales de la UNAM. Ya no puedes regresar a tu licenciatura de origen. Y es complicado, pero creo que también eso te motiva a que te exijas y tengas buenas calificaciones. Ya, y tú decidiste también, te enteraste que existía la carrera. ¿Por qué quisiste estudiar neurociencias en tu caso? Bueno, en sí fue por un programa que se llama Juegos Mentales, en donde vi más o menos cómo era y dije, oh, wow, neurociencias. Cuando lo vi estaba como en secundaria y ya pues vi que en México no había, solo había pues maestrías, y había licenciatura en Argentina y en Estados Unidos, acá en México no había. Y pues pasó y dije, no, pues voy a estudiar medicina y después hacer una maestría en neurociencias porque yo me quería ir a investigación, no quería nada relacionado a las cosas de atender pacientes. Y cuando salí de prepa, antesito de salir de prepa, descubrí que acababan de abrir 2 años antes la licenciatura en neurociencias. Y pues ya fue que decidí en neurociencias y pues fue muy chistoso porque yo tenía
planes de estudiar medicina y justo en la prepa yo había estado en una área que era de medicina, que era clínicos, pero pues no me gustaba y ya cuando entré en neurociencias pues ya fue otra cosa porque es más enfocado de investigación desde el día uno. Todas las materias son un poquito más enfocadas a leer artículos de investigación y todo eso. Uh-huh. Muy bien. Pues a ver, después de digamos, de este entremés, de esta introducción a neurociencia en la UNAM y de qué va la licenciatura y demás, hago una pausa y regreso con ustedes para seguir hablando sobre los retos de la pandemia. ¿Cómo ha sido para ustedes estudiar en la universidad más grande del país bajo el efecto de la COVID-19 que ha tenido pues, prácticamente cerradas las aulas durante mucho tiempo? Regresamos después de la pausa, no te vayas, esto es Sin Filtro. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro esta noche conversando con Mariana Enciso, con Camila del Río, con Joana Paulina Gómez y con Javier Navarro, todas estudiantes de licenciatura en neurociencias en la UNAM. A ver, empiezo ahora contigo, Camila. Cuéntame un poco sobre el tema de la pandemia COVID-19. Tú no eres de la primera generación como Javier. ¿Tú en qué semestre estás? Yo estoy en octavo semestre. Yo soy de la segunda generación. Ajá. Ok. Entonces, ¿te tocó entonces la mitad de tu carrera? La mitad, digamos, presencial, y luego llegó la COVID y te mandaron a tu casa, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues estuvo medio gacho porque justo, o sea, está dividida la carrera como en diferentes secciones. Y a mí me tocó la pandemia en cuarto semestre, que es justo cuando llevábamos una de las materias prácticas que se llama técnicas y herramientas, en donde pues justo aprendes cómo trabajar en el laboratorio, cómo trabajar con células, como diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues nos tocó justo la mitad pasarnos a el ambiente virtual y pues nos costó muchísimo trabajo, tanto a nosotros como a nuestros profesores, adaptarse a enseñar estas cosas prácticas de manera virtual. Entonces fue como muy improvisado y en el momento dijeron, ok, voy a buscar como videos de YouTube de cómo es que la gente lo hace para que ustedes lo vean y medio aprendan. Y todo, o sea, porque todo era en laboratorio, o sea, toda esa materia teníamos un aula de enseñanza donde teníamos ya los reactivos y todo, y prácticamente te pasabas todo el día en ese laboratorio haciendo las prácticas. Y entonces, pues sí, estuvo bastante difícil adaptarse a eso. Entonces, a mi generación nos tocó la mitad de técnicas y herramientas 1 y todo técnicas y herramientas 2 de manera virtual. Entonces, pues como que nunca aprendimos a hacer esas cosas como con las manos, fue más como con el mouse y así. Pero... Porque normalmente es un taller que se hace en un laboratorio, me imagino, con supervisión de una profesora, un profesor, porque pues a lo mejor utiliza el material que pueda ser peligroso. Más o menos lo sé porque, bueno, mi suegra fue académica en la UNAM 5 décadas y era profesora de química, y justo también me decía que era muy difícil para ella los laboratorios, para sus estudiantes, pues así de estar por Zoom, era como, bueno, a ver qué les puedo pedir que vayan y compren en la farmacia, que más les puedan vender, porque pues no pueden todo el mundo venir a la UNAM por el material, porque ahí estaba el material, entonces tenían que ir a buscarlo, digamos, al súper o a la farmacia, y con cuidado para no hacer explotar sus casas, ¿no? Entonces me imagino que eso fue pues un reto para todas y todos ustedes, ¿no? Estoy viendo justamente el mapa curricular en el sitio de la carrera, de la licenciatura, pues tienen clases justo como neurofisiología, introducción a las neurociencias, matemáticas, bioestadística, farmacología, técnicas y herramientas, que es de la que hablabas, diseño experimental, entre otros, ¿no? Entonces, cuéntame también para ti cómo ha sido este proceso, Javier, de estar desde casa aprendiendo, cuando de repente tienen estas materias que en teoría son muy prácticas, ¿no? Que tendrían que estar ahí presencialmente. Bueno, para mi generación, bueno, tuvimos la suerte, yo digo, de completar justo el esquema de técnicas y herramientas, y pues entonces no nos vimos tan afectados por esa parte, pero pues varios de nosotros teníamos ya nuestras prácticas profesionales, entonces en laboratorios, y teníamos que estar yendo. Y pues eso sí se vio afectado. Yo de hecho me tuve que cambiar a desarrollar algo más teórico para darle la vuelta o intentarle darle la vuelta a la pandemia. Pero pues de todos modos sí influye pues de tener que ir a la escuela y pues
estar presencialmente tan siquiera un tiempo, y después ya llegar, porque de todos modos te tienes que llegar y sentarte frente a la computadora y hacer las tareas, pero ahora es todo el tiempo frente a la computadora, y eso es, pues sí cansa. No, pues claro que cansa, y evidentemente no es... Sí puedes aprender bastante bien, hay nuevas herramientas también para poder hacer la enseñanza virtual pues mucho más interactiva y más, pero creo que nada sustituye el cara a cara, ¿no? El estar en las aulas con tus colegas, con tus compañeras, con tus docentes y demás, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, Joana, todo este proceso también? Y dime también si ya están pensando en regresar presencialmente a la UNAM. Pues el proceso en sí ha sido muy complicado porque a mí sí me tocó todo, bueno, solo tuve un semestre y medio, pero las materias prácticas, absolutamente todas las líneas que no tengo como esa experiencia de un laboratorio, eso tuve mucho en una práctica y de ahí no sé más, pero sí, ahorita ya se está hablando de un regreso, por lo que tengo entendido, es que quieren regresar a lo que es la cuarta y quinta generación, que son las generaciones que entraron directamente en línea, que no ponemos en este presencial, y después van a ir regresando a prácticas, y pues todas esas materias teóricas las van a seguir llegando en línea. Por lo que tengo entendido, aún, bueno, por lo menos ya han dado fecha a mí de regreso, porque soy de la tercera generación, pero ahorita sí ya se está hablando de, por lo menos sí, ya prácticas. Sí, tu audio está un poquito sucio, entonces vamos a tratar de reconectarlo para que se escuche bien. Y mientras, te pregunto a ti, Mariana, también es una carrera que admiten un máximo 30 personas, o sea, 30 estudiantes. Es una carrera chica comparada con las de la UNAM, ¿no? Estaba viendo ahorita en la página web también a cuántas personas admiten, lo cual es un beneficio, pero me imagino que también tiene sus problemas, ¿no? Porque son tan poquitas, tan pocos, que seguramente, pues entonces los profesores, las profesoras pueden ponerles más atención, pero al mismo tiempo, tal vez dentro de la UNAM es una carrera tan chiquita que todo el mundo dice, pues como que no les dan tanto presupuesto, no los pelan tanto. A ver, ¿cómo lo ves y cómo se ha magnificado esto con la pandemia? A Mariana. ¿Yo, verdad? Sí. Bueno, justo somos una licenciatura tan pequeña, los grupos son tan pequeños, como así también hay otras como la licenciatura en biomédicas, porque el espacio que nosotros necesitamos y los laboratorios tiene justo esa capacidad de 30 personas a lo mucho, y el equipo que se puede usar pues es el que tenemos disponible solo para esas personas. Entonces también por eso tiene que ver como lo reducido que está la oferta. A pesar de que hay muchísima demanda, nos contaban hace rato, hay aspirantes, hay procesos de admisión donde han aplicado hasta 600 aspirantes. En mi proceso fue distinto porque fue directamente en línea, entonces aplicamos cerca de 300, pero aceptan una décima parte de esos porque justo no hay material y espacio suficiente para que todos puedan practicar. Ahora que estamos durante la pandemia y que es en línea, pues no hay esta problemática de no poder utilizar el instrumental y los materiales que hay disponibles en los laboratorios de la universidad, porque precisamente no los estamos utilizando, pero al final de cuentas es el formato de la licenciatura y justo también se busca que sea una atención como mucho más específica, y como es muy nueva y muy reciente, apenas estamos como acoplándonos al plan de estudios, se sigue mejorando constantemente, se siguen reestructurando e introduciendo nuevas materias, se colabora con nuevos investigadores para que sean los docentes, porque ese también es otra cuestión que dificultó un poco las clases en línea. Nuestros profesores son investigadores, no todos están especializados o no todos están capacitados como pedagogos o tienen la estrategia para transmitir su conocimiento como un profesor tal cual, sino es un investigador haciendo su divulgación verbal de lo que conoce, pero no tiene precisamente las estrategias o las técnicas para que de verdad nosotros absorbamos dicho conocimiento. Entonces, es una carrera que al final, sea presencial o en línea, se vuelve súper autodidacta y de mucho pues, consumo de literatura científica y demás por nuestra cuenta, pero ahora que estamos en línea, si de por sí las estrategias presencialmente para la docencia eran difíciles porque no era su perfil como investigadores, ahora en línea las estrategias de docencia se complican más porque hay que adaptarlas a un dinamismo donde si sabemos que, por ejemplo, presencialmente la atención se puede forzar hasta 90 minutos, pero una verdadera atención sostenida dura 20, ahora en clases en línea, una atención sostenida de 6 horas que dura nuestro horario, de 6 a 8 horas de clases,
es muy difícil y sin las estrategias correctas como para esa recaptura de la atención, tampoco tenemos como breaks entre clase y clase para el despeje y que podamos retomar la atención. Entonces, ha sido ultra complicado en todos los sentidos. ¿Tú en qué semestre estás? Yo estoy en cuarto semestre, soy de la cuarta generación. Actualmente somos 5 generaciones, yo soy la cuarta. Habemos ahorita un integrante de cada generación de la 1 a la 4, yo soy la cuarta. Entonces, a ti te ha tocado toda la licenciatura prácticamente en pandemia, ¿no? Sí, ¿Cómo y por te ejemplo, imaginas que va a ser el regreso presencial? va a ser algo duro y va a ser algo difícil definitivamente porque estamos ya muy desacoplados. Yo afortunadamente cursé antes un año en medicina y más o menos tengo la modalidad universitaria presencialmente, como estoy un poco adaptada, pero pues llevo casi 2 años de neurociencias, que es una licenciatura que no conozco su modalidad presencial. Además de que yo, por ejemplo, en los semestres que me perdí o que estuve en línea, en primer semestre llevamos una de las prácticas que yo considero de las más importantes, que es neuroanatomía, y hacemos disección de cerebros reales. Mi grupo se perdió de esa práctica, no hemos tocado un cerebro real ni ha sido algo tangible para nosotros. Y la segunda materia que también me parece ultra importante es microscopía e histología, donde justo aprendemos a observar el microscopio, a hacer las tensiones, a preparar el tejido. Tampoco vivimos eso, lo vivimos de forma virtual y al final es muy intangible porque no sabemos tomar un microscopio, no sabemos ajustar el enfoque y demás, porque no lo hemos hecho, solamente lo hemos visto. Entonces, ahora que regresemos a presencial, que se planea, de hecho, que sea la próxima semana, va a ser muy difícil acoplarnos al instrumental y el material que al final de cuentas no conocemos. O sea, más allá de la modalidad de estar detrás de un monitor o estar frente a un pizarrón, sí, es todo lo que no hemos hecho que al final no creo que nos repongan, la verdad, por cuestiones de tiempo, porque ahora tenemos que cumplir con los créditos de las materias de este semestre. Ya no podemos retrasar y ocupar horas en cumplir las prácticas del anterior. Entonces, cosas que no vimos ni veremos, pero que al final tenemos que llegar sabiendo porque las necesitamos para lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, va a ser rudo. Va a ser rudo y ahorita que regreso escucho también a tus colegas sobre este regreso presencial, pero necesitamos hacer una pausa rapidísima y regresamos después de esta. Para el tercer bloque de la noche estamos hablando sobre la carrera de neurociencias y la pandemia y la UNAM. No te vayas, ya volvemos a esto sin filtro. Estamos de regreso ya en la mesa de Sin Filtro, esta noche conversando con Mariana Enciso, Camila del Río, Joana Paulina Gómez y Javier Navarro sobre el tema de la licenciatura en neurociencias en la UNAM y la pandemia y los retos que han enfrentado a causa de esta. A ver, me quedé en el bloque anterior y decía justamente Mariana que ya estaban a punto de regresar a clases, que parecía que ya esta semana. Ojalá que así sea, porque creo que sí hace ya falta que todas y todos estén de regreso en las aulas. Evidentemente, tomando las medidas sanitarias y que no se ponga nadie en riesgo, pero creo que sí ya hace falta, Javier, que ya puedan estar ahí, ¿no? Cuéntame un poco sobre justo esto, ¿no? El regreso a clases y lo que ustedes propusieron para este bloque, que era los efectos a corto plazo, la adaptación a esta nueva normalidad, ¿no? Sobre todo para ustedes como estudiantes, que puede implicar lo mismo, pues que tengan que ir en el metro con cubrebocas, que puede implicar lo mismo que no puedan estar las 30 personas de una generación en el salón de clases al mismo tiempo, sino que las vayan escalonando, que puede implicar tantas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues es que, bueno, a mí justamente yo no he estado tan enterado de esa parte porque como ya completé mis créditos, sí, entonces pues ya pues solamente me dedico a la tesis como para pues ya titularme y el servicio social por un lado, pero el servicio social pues sí, yo aunque fuera pandemia, yo sí he estado yendo de manera controlada a los laboratorios y a la unidad de comunicación y siempre o sea, como hay un número de personas que deben de estar en los laboratorios y no se debe de sobrepasar ese número y entonces las medidas están, al menos en los institutos, bastante adecuadas. Pero no sé si alguna de mis compañeras quiera proporcionar más detalles sobre el regreso a clases. Pero tú como tesista, o sea, sí tienes todavía este vínculo, digamos, que tienes que ir a los laboratorios, ya nos decías un poco esta parte de hay un número limitado de personas. Me imagino que también, y para tu servicio social, pero me imagino también que tú ya estás en la parte de buscar trabajo.
y en la parte de entrevistas a lo mejor también ya de chamba, ¿no? Que algunas de ellas a lo mejor puedan ser también así por Zoom, ¿no? Un poco eso también son los efectos en tu caso y para quienes están ya en últimos semestres o ya egresadas o egresados y buscan un trabajo, pues es uno de los efectos, ¿no? ¿Cómo buscas trabajo en la pandemia? ¿Mandas currículum por email? ¿Tienes que hacer llamadas? Cuéntanos un poco de eso también. Sí, pues bueno, yo ahorita no me he estado dedicando como justamente ya para sacar la tesis de titulación, pero pues lo que sí hice fue como empezar a pimpear o a meterle Arreglar. detalles a arreglar mi CV y también pues esta red, no sé si la puedo mencionar, pero LinkedIn, o sea que tiene Sí, como claro. objetivo pues hacer conexiones entre gente que busca trabajo y pues un poco moverse por ahí, pero pues también creo que la licenciatura pues nos da facilidades para entrar a los laboratorios de los institutos y pues, o sea, conocer a los investigadores o sea, aunque sea en línea, pues ya tenemos su correo, ya podemos como, pues mandarles alguna solicitud, tan siquiera para que nos admitan primero como ahí ayudando y después ya con un empleo más formal. Claro. Hablando. Claro. A ver, ya se pudo conectar Joana, que justo teníamos problemas con su conexión. Ahorita te paso la voz a ti, Joana. Déjame escuchar también ahora a Camila, que justamente te quería escuchar también a ti, Camila, sobre estos efectos a corto y a largo plazo de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? Ya nos dice Javier, pues bueno, a él le ha afectado, digamos, en el sentido que va a los laboratorios, hay poca gente, el tema de cómo se está buscando trabajo y demás. Él está ahorita como tesista, pero tú todavía estás, digamos, inmersa en la vida de estudiante, completando todavía pues créditos, ¿no? de la carrera y demás, ¿no? Para ti, ¿cuáles han sido estos efectos? Pues con nosotros nos ha pasado que nos dijeron que no vamos a regresar a presenciales. O sea, los que estamos en sexto y octavo semestre nos dijeron que como ya estamos en prácticas profesionales y sobre todo el último año de la carrera son puras materias optativas. Entonces nos dijeron que como ya tenemos puras optativas, que pues ni modo, no nos iba a tocar presenciales, serán solamente para segundo y cuarto semestre porque no conocen las instalaciones y entonces les están dando prioridad para que tengan la experiencia presencial. Y también igual de lo de mi tesis, también la estoy haciendo prácticamente teórica. Bueno, yo me estoy inclinando más hacia una de nuestras áreas terminales. Bueno, tenemos varias áreas terminales. Yo no me voy a ir hacia la investigación, yo me estoy yendo hacia divulgación y docencia. Entonces, para mi tesis, pues no he necesitado la parte práctica de los laboratorios, pero igual yo estoy en la unidad de comunicación del Instituto de Fisiología Celular y entonces ahí sí he podido ir físicamente para poder pues conocer el lugar y también pues hacer algunas de mis como cosas ahí. Claro. Para ti, Joana, los efectos de la pandemia en el corto y largo plazo, digamos, como tú como estudiante en esta readaptación a la nueva normalidad, pero también tú como ya pensando en lo que sigue después de que dejes la UNAM, en tu vida laboral, ¿cómo ves estos efectos de la pandemia que estamos viviendo? Pues siento que bueno, yo sí voy para investigación, entonces a mí sí me va a afectar muchísimo porque no estoy familiarizada en laboratorios. En verdad yo sí no sé ni cómo tomar bien, por ejemplo, trabajamos normalmente con ratitas o con ratas. En verdad no sé ni siquiera cómo tomarlas. Incluso ahorita pues yo ya empecé prácticas profesionales y las empecé en línea, igual que mis compañeros. Y considero por lo menos que sí me preocupa mucho la parte de cuando quiera ya un trabajo, porque si normalmente te piden experiencia laboral para que te puedan contratar y todavía voy a ir sin experiencia en la escuela, pues creo que va a costar 3 veces más conseguir el trabajo. Y por lo menos sí puedo decir que nos confundimos un poquito o nos costó mucho en verdad poner atención a nuestras clases teóricas. Por lo menos a mí a veces sí divagaba mucho o como estaba pues en mi casa, en la comodidad de la casa, pues a veces me distraía con otras cosas y
si en teoría aún no sé tanto, pues en práctica mucho menos y considero que sí me va a afectar, por lo menos a mí que si voy para trabajar en laboratorios, pues no he tenido esas prácticas, digamos. Tú que quieres hacer la investigación, ¿no? Entonces, justo en el último bloque me gustaría preguntarles un poco en dónde se ven quienes están ya con la tesis y trabajando, digamos, en lo que será este 2022, ya una vez que se hayan titulado, y a quienes están a mitad de la carrera o empezándola también, dónde se ven, digamos, en algunos años, pero eso me gustaría dejarlo para el último bloque. Voy contigo ahora, te pregunto lo mismo también a ti, Mariana. ¿Cómo ves tú estos efectos de la pandemia en tu carrera, en tu vida profesional y en el corto y mediano plazo? Pues a corto plazo yo sí voy a regresar a clases presenciales entrecomilladamente de lleno. Vamos a ir 2 semanas la mitad del grupo, alternando 2 semanas con la otra mitad. Pero, sin embargo, sigue siendo como un poco preocupante porque no todas las materias van a acceder a dar clases presenciales porque en cada materia tenemos profesores invitados, o sea, tenemos el coordinador de la materia, que es como el titular que siempre está ahí, y tenemos investigadores que se incluyen en las clases para dar temas más especializados y no todos los profesores pueden asistir a clases presenciales, entonces no todas las materias están accediendo como a dar las clases, solo algunas. Y de hecho, actualmente técnicas herramientas, que es una que les ha mencionado Cami desde el principio, sigue siendo virtual, a pesar de que necesitamos el laboratorio, por esa cuestión de la organización de los profesores y las prácticas y demás. Entonces seguimos en espera de eso y justo como mencionaba Joana ahorita, pues para un futuro profesional va a estar muy complicado porque no tenemos una experiencia en los laboratorios ni siquiera en pregrado. Ahora en posgrado pues va a estar mucho más difícil introducirnos a un mundo que definitivamente no conocemos. Y pues sí, sobre todo en ese sentido de los laboratorios, hay profesores que desde los primeros semestres te invitan a participar como de alguna forma, aunque sea como en un trabajo no tan de peso o que no tenga tanta intervención de tu parte, pero para que estés como observador o como practicante en su laboratorio, sin necesariamente recibir una paga o así, solo como observador, y al final del día te va dando experiencia. Es algo que mi generación y la quinta, por ejemplo, no hemos podido vivir ni nos hemos podido acercar a ningún laboratorio ni investigador porque no podemos estar ahí. Entonces, en un futuro, pues literal, nos vamos a introducir a un mundo que nos es ajeno. Un mundo que les es ajeno. Creo que se congeló la imagen. Sí, se congeló la imagen de Mariana, ahorita la restablecemos, pero nos decía justamente Joana, y coincide un poco, digamos, Mariana, que para alguien que quiere dedicarse a la docencia o alguien que quiere a la investigación o alguien que quiere en esta carrera además también destacar, que además involucra, digamos, esta presencia en los laboratorios, ya nos decía Joana el tema desde cómo agarran pues a una rata, porque pues, utilizan animales para hacer, pues para conocer, digamos, cómo funcionan, me imagino, sus cerebros y demás, pues para ustedes ha sido mucho más complicado todo esto, ¿no? Déjenme hacer una pausa y regresamos al último bloque de la noche, donde quisiera adentrar un poco sobre cuál es el perfil, cuál es el campo de trabajo, qué es lo que estas jóvenes y este joven que están esta noche conmigo estudiando la carrera de neurociencias, dónde se ven trabajando y colaborando, digamos, para México y para su propio entorno personal, ¿no? Volvemos después de la pausa al último bloque. Esto Sin Filtro, no te vayas. Estamos de regreso ya para el último bloque de la noche. Esta vez conversando con Javier Navarro, con Paulina Gómez, con Camila del Río y con Mariana Enciso, todas y todos estudiantes de licenciatura en neurociencias de la UNAM. Y pues quería preguntarles en este bloque, digamos que nos queda Sin Filtro, de repente tiene 4 bloques, esta noche es también ocurre así, digamos. Quería preguntarles un poco, Joana, ya me decías que te quieres dedicar a la investigación y dedicarte a la investigación pues está en la academia, me imagino que después quieres hacer un doctorado y demás, ¿no? Entonces tú te ves, digamos, en los próximos años de tu vida dedicada a estudiar, a investigar. ¿Qué tipo exactamente de investigación quieres hacer? Cuéntame un poco cuáles son las aplicaciones, digamos, de neurociencias. Entiendo un poco que tiene también que ver con, ya decían al principio del programa, comportamiento humano, pero me imagino que también el estudio del uso problemático de sustancias, de drogas, me imagino que también tiene que ver con problemas de salud mental y demás, ¿no? Cuéntame un poco, Joana, hacia qué te quieres enfocar tú ya en tu vida profesional, y a cada quien le voy a hacer una pregunta muy similar y les daré 1 minuto y medio para que puedan contarnos un poquito en dónde se ven en los próximos años trabajando.
Sí, justamente lo que comentas, te puedes ir a lo que quieras, incluso política, neuropolítica, todo le puedes poner neuro y ya se convierte en un estudio de las neurociencias. Eh, y sí, justo lo que tú dices, yo me quiero ir a lo que es drogadicción, lo que es adicciones más que nada. Justo ahorita entre mis prácticas profesionales, yo estoy en lo que es el consumo de cannabis. Sin embargo, estamos estudiando lo que son receptores, no como tal la sustancia, sino receptores, que ya lo tenemos en nosotros, o sea, ya viene en nuestro cerebro predeterminado desde el día uno, ¿no? Entonces, estamos estudiando más que nada eso, ciertos mecanismos, cómo es que se causa la adicción, cómo es de que se causa la dependencia, la tolerancia y pues en un futuro pues también el tratamiento de estas adicciones, ¿no? Ahorita pues me quiero ir a eso y quiero hacer una especialidad en eso, pero pues también un poquito a lo que es trastornos del desarrollo. Por ejemplo, niños que nacen con problemas motores, con problemas del habla, eh, todo lo que es la rehabilitación, tratamiento y pues cómo es el mecanismo. Normalmente es a veces por mutaciones genéticas o por algún daño cerebral. Pues suena muy interesante todo eso. ¿Tú en qué te quieres enfocar, Javier? ¿En dónde te ves en los próximos años de tu vida laboral? Ya una vez que acabas la tesis, que estás justo en eso en este semestre, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ahorita mi tesis está enfocada en una técnica que es la electroencefalografía, aplicada para la rehabilitación. Bueno, aplicada como medida de una eficiencia de un tratamiento de rehabilitación. Pero pues justamente lo que me gustaría pues sería aprender también la técnica que la pudiera usar pues para cualquier cosa, para poder estudiar, indagar sobre todo en cuanto al arte, porque me encanta, porque bueno, eh, fue lo que me llevó a estudiar también neurociencias, saber cómo funciona el cerebro en respuesta a la estética. Y pues yo creo que en eso voy a estar y pues creo que bueno, o sea, principalmente creo que el arte también se lleva bien con la divulgación y eso es bueno. O sea, como yo creo que decantarme hacia la divulgación también sería algo eh, probable, o sea, bastante probable, porque justo mete todo lo bueno del arte y pues la ciencia. Y pues, no sé. No, suena muy interesante. Y mira, ahora que decían tanto Joana como tú, algunos de los puntos estos de salud mental, ahorita a colación les confieso que yo hago una cosa que se llama estimulación magnética transcraneal, que es una técnica que utilizan para estimular ciertas partes del cerebro. Creo que en mi caso lo uso para problemas de ansiedad y problemas de trastornos de ansiedad y de depresión, pero hay mucha gente que lo usa también para temas de consumo de problemático de drogas, para otro tipo de problemas que pueda haber también, digamos, de salud mental, ¿no? Salud mental es un tema al que tenemos que hablar sin ningún tipo de tapujos y que evidentemente hace falta que haya una mayor divulgación de estos temas. Yo en el noticiero, en Hora 21 y en otros, hemos mostrado historias de cómo con la pandemia han subido las personas o los índices de suicidios en el mundo, justo porque hay gente que tiene miedo de decir estoy deprimida o consumo estas sustancias y tengo este uso problemático o me siento muy ansioso o tengo ataques de pánico y creo que no, creo que hay que salir del closet, digamos, también de estos temas y de hablar de la salud mental para todo el mundo y creo que lo que ustedes hacen es fundamental justo, que puede ayudar a contribuir para entender por qué nos ocurren estas cosas. Lo mismo, cómo se estimulan el cerebro y las neuronas cuando vemos una pieza de arte, como ya decías, que lo mismo, por qué el cerebro funciona de tal manera cuando no podemos dormir, ¿no? Tenemos insomnio o porque de repente tenemos este tema también de, oye, estoy con este pánico, tengo ansiedad o una cosa así, ¿no? ¿Dónde te ves trabajando tú, Mariana, en los próximos años cuando acabes la carrera? ¿A qué quieres? ¿Cuál quieres que sea tu contribución, digamos, ¿cómo se dice? ¿Neurocientífica? Ya que estés titulada. Neurocientífica. Bueno, licenciados en neurociencias y después posgrado, neurocientíficos. Pero bueno, yo creo que aún yo estoy como en una etapa de bastante exploración y conocimiento de la carrera todavía. Hay materias y enfoques que no me ha tocado vivir, por ejemplo, la parte computacional, aunque he llevado los talleres de programación,
no han sido específicamente dirigidos a la neurociencia. Todavía me falta avanzar un poquito más para conocer esa parte, pero me interesa en este sentido, hay algo que se llama la neurodivergencia, que abarca, sobre todo a mí me interesa el espectro autista, que es demasiado amplio, tal cual el autismo, Asperger, entre otros síndromes. Y me interesaría como en un aspecto de investigación y laboratorio y tal vez quizá en plantear estrategias de neuroeducación para estos pacientes. Y sí, eso, trastornos de neurodesarrollo y neurodivergencia. Pues eso está increíble. Y eso se puede hacer en algunos de los institutos también de especialidades que hay, ¿no? Digamos que hay varios también en México que son muy, muy importantes. Lo mismo de temas de cáncer, pero también de temas de salud mental. O sea, México, digamos que sí es como pionero en América Latina y tiene unos institutos que son fantásticos y donde me imagino que podrán encontrar también ustedes y desarrollar su ámbito profesional si quieren seguir por ahí. En tu caso, y cierro contigo el programa, Camila, ¿en dónde te ves trabajando en los próximos años ya una vez que hayas entregado tu tesis y te hayas titulado y estés en el plano laboral? Pues igual que el resto de mis compañeros, la verdad es que la licenciatura te prepara más para estudiar un posgrado. Yo creo que nadie, o si acaso una o dos personas, van a entrar al área laboral terminando la licenciatura. Y en mi caso yo justamente quiero hacer un posgrado en comunicación de la ciencia, porque a mí eso es lo que me gusta la parte de transmitir, y creo que es muy importante transmitir la importancia de la ciencia, no solamente la ciencia aplicada, sino también la ciencia básica. Y la comunicación de la ciencia involucra muchos aspectos, tanto divulgación como política pública, comunicación institucional, etcétera. Entonces todavía no sé bien en qué parte de todo ese rubro de la comunicación de la ciencia me quiero especializar, pero sí creo que es algo bastante importante y que falta que se le preste atención, sobre todo aquí en México. Entonces, por ejemplo, esto que mencionabas de la drogadicción, de la salud mental, etcétera, eso es algo que hace falta en México que se hable. Y, por ejemplo, Habs y yo estamos en un grupo de divulgación de la licenciatura que se llama Lo Neuro de las Cosas, en donde justamente buscamos como comunicar lo que aprendemos en la licenciatura al resto de la población. Y lo padre de este grupo es que nos ha permitido ponernos en contacto con otros estudiantes que les interesan las neurociencias en América Latina. Entonces tenemos amigos en Bolivia, amigos en Argentina, que también les gustan de estas cosas y les gusta comunicarlo. Entonces se está formando un círculo bastante bonito. Y justo también quisiera aprovechar para mencionar sobre la importancia de la investigación básica. Por ejemplo, esto que mencionaba Mariana del estudio del autismo. El Instituto de Fisiología Celular tiene grupos bastante fuertes que estudian autismo, pero entran en la categoría de ciencia básica, que lamentablemente las políticas actuales están quitando el financiamiento a la investigación en ciencia básica. Entonces es súper importante hacer conciencia de que existe esto y que es muy importante para avanzar en el desarrollo de todos los aspectos. Pues espero que esta noche hayamos contribuido un poco a eso, a divulgar sobre estos temas que ustedes estudian, sobre estos temas que ustedes en los que quieren trabajar y sobre qué se puede aplicar una carrera como neurociencias. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado Mariana, Camila, Joana y Javier. Les recordamos que seguimos en pandemia, así que por favor síguete cuidando, ponte el refuerzo en cuanto te toque. Ya viene el refuerzo también para personas de 19 a 29 años, entonces ya casi te va a tocar. Síguete cuidando, sigue cuidando a los tuyos. Nos vemos la siguiente semana. Escríbanos a la cuenta de Sin Filtro TV, propon temas si quieres hablar del conflicto de interés, el presunto conflicto de interés de la casa del hijo del presidente López Obrador, si quieres que retomemos el tema del CIDE o la UTLA, ya sabes, te leemos en la cuenta de Twitter @SinFiltroTV o en la página de Facebook. Soy Genaro Lozano, nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado y síguete cuidando.